Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, profe. ¿Qué tal están? Buenas noches, profe. Buenas noches. Bueno, mientras que va abriendo mi archivo, antes que nada, disculpas por las demoras, o sea, por el atraso del inicio de nuestras clases. No sé si era mi internet, mi computadora, el Zoom, ¿verdad? Pero no había caso de que pueda ingresar a la reunión desde las 18 horas. Estaba intentando y no había caso para ingresar. Ahora, por fin, después de varios intentos, pude. Bueno, antes de iniciar con lo previsto para el día de hoy, me gustaría repasar algunos puntos que nosotros comentamos la clase pasada, que hablamos la clase pasada y que tienen que ver con su actividad 3. Voy a compartir un ratito la pantalla. Por ahí, si ustedes tienen ahí a mano su actividad 3 y todavía algunos puntos no completaron porque no se sienten seguros, entonces ahora también pueden aprovechar. Así que vayan abriendo lo que es su actividad 3 y también su material del impuesto a la renta personal. No sé si ya tienen a mano su actividad 3. Yo sí, profe. Es justo lo ¿Sí? estaba trabajando todavía en eso. Bueno, o sea, ustedes me van a compartir sus respuestas. Ahora vamos a ver si qué tal avanzamos. Bueno, esta sería nuestra pequeña actividad de la tercera actividad, ¿verdad? Bueno, en la pregunta 1, que dice, ¿cuáles son las categorías establecidas para el IRP? ¿Cuáles son esas dos categorías que se establecieron con el IRP con la ley 6.380? A ver, ¿quién me puede decir? Ese no sería la renta y ganancia del capital y la renta derivada de la prestación de servicios personales o algo Mm, así. Muy O es, bien, muy bien, muy bien. El IRP estableció dos categorías, uno que es el IRP-RCP, que es por la renta por la prestación de servicios, y el IRP-RGC, que es por la renta de ganancia capital. Muy bien, esas son las dos categorías. Muy bien. En el punto 2 dice, cita tres ingresos grabados por el IRP-RCP. ¿Cuáles son los tres ingresos? O sea, ¿cuáles pueden ser tres ingresos que por ahí podrían estar grabados por el IRP-RCP, por la prestación de servicios? ese, profe, yo hice las remuneraciones originadas en la prestación de servicios personales independientes, los sueldos, salarios, bonificaciones y eso. Muy bien.
Muy bien, el IRP por la prestación de servicios es por los ingresos, ¿verdad? Por los ingresos por prestación de servicios, ya sean en forma dependiente o independiente, ¿verdad? Siempre y cuando nuestros ingresos superen los 80 millones. Acá, por ejemplo, tenemos honorarios en forma independiente, salarios y remuneración en relación de dependencia. O incluso ustedes pueden citarle, por ejemplo, honorarios del contador, honorarios del odontólogo, honorarios del abogado, ¿verdad? O honorarios en forma independiente, así como citó la compañera, ¿verdad? Cualquiera de las dos opciones está bien. Bueno, ¿cuándo estaré obligado a inscribirme en el IRP por renta de trabajo? A ver si los demás compañeros también van participando. Si por ahí no quieren habilitar sus micrófonos, pueden enviar en el chat. Vamos a tratar de participar también en nuestras clases. A ver, ¿cuándo estaré obligado a inscribirme en el IRP por renta de trabajo? A ver, Ciara. Sí, profe, estaba con el bebé, por eso no te Ah, quedé bueno. así. En el punto 3 dice, ¿cuándo estaré obligado a inscribirme en el IRP por rentas de trabajo? Cuando el ingreso sea inferior a 80 millones o alcance los 80 millones, Cuando sea superior cuando a 80 supere. millones. ¿Sí? Muy Sí. bien, acá justo también Nilda ya mandó en el chat también, ¿verdad? Cuando los Ujú. ingresos sean superior a los 80 millones. Muy bien. En el punto 4 dice, estoy obligado a inscribirme en el IRP de ganancia capital por la venta de un vehículo por 19 millones 700. A ver, ¿estoy obligado no a inscribirme? A ver, José, si no puedes hablar por ahí en el chat. Muy bien, la respuesta es no, porque es IRP por ganancia capital por la venta de un vehículo por 19 millones 700. ¿Y qué nos decía nuestro material? Venta de bienes muebles mayores a 20 millones, ¿sí? O sea, cuando el monto es superior a 20 millones lo que voy a estar pagando. Muy bien. Bueno, en este caso, en el punto 5, eso sí van a hacer ustedes, porque dice, ¿cuánto sería el impuesto a pagar en el IRP-RCP por prestación de servicios si he obtenido una renta de 98 millones? ¿Qué quiere decir? Que esta persona ganó 98 millones y ahí tenemos que calcular cuánto es el impuesto que va a pagar, teniendo en cuenta de que tiene tasa escalonada de 8, 9 y 10%, ¿sí? Bueno, después en el punto 6 dice, el señor Juan Pérez recibe una remuneración fija de manera mensual de guaraníes 8 millones 500. Si todos los meses cobra el mismo sueldo en fecha 26 de cada mes, ¿a partir de qué fecha sería contribuyente el IRP-RCP? Suponiendo que estamos en el año 2023, ¿verdad? Y esta persona libre o neto saca 8.500.000 cada mes. Entonces, cada 26, el 26 de enero, el 26 de febrero, se le acredita su sueldo, ¿verdad? Entonces, nuestra ley nos dice que una vez que sus ingresos hayan superado los 80 millones, es que tiene que ser contribuyente. Entonces, el señor Juan Pérez, si desde enero del 2023 está cobrando libre ya 8.500.000, ¿a partir de cuándo él va a ser contribuyente del IRP, RCP? A ver. A partir de 10 meses, vamos a decirle, profe. Eh, en octubre, por ahí. Sí, vamos a contarle desde enero. Porque ahí ya Vamos a hacer, tiene.
85 millones ya. Muy bien, vamos a hacer un poco el cálculo un ratito en el Excel. No, tenés que, o sea, vamos a ver bien cuál fecha sería, porque tenemos que tener en cuenta que esta persona no es todavía contribuyente, ¿verdad? Y él desde enero, suponiendo, ¿verdad? Que desde enero consiguió este trabajo y cada mes consigue la misma remuneración de 8.500.000 que sería el neto. Entonces tenemos que ir sumando y una vez que alcanza los 80 millones, ahí él se tiene que inscribir en el IRP, ¿sí? Vamos a hacer un ratito acá. Desde enero hasta diciembre. Y nos dice que todos los meses él cobra 8.500.000. ¿Y qué nos dice nuestra resolución o nuestras disposiciones en relación al IRP por prestación de servicios? Que una vez que supera los 80 millones, tiene que inscribirse, ¿verdad? Bueno, si yo le sumo, por ejemplo, hasta mayo, ¿sí? Vemos acá abajo mi sumatoria me da 42.500.000. Todavía no alcanza. Bueno, vamos a sumar hasta octubre, dice la compañera. Y en octubre alcanza 85 millones. Bueno, entonces vamos a sumar un poco hasta septiembre. Y hasta septiembre me da 76 millones. Bueno, entonces le vuelvo a sumar octubre. Y hasta octubre me da 85 millones, ¿sí? Voy a ponerle acá la sumatoria. Bueno, y nos dice nuestra disposición. Una vez que la persona supere los 80 millones, a partir del día siguiente es contribuyente. Si a esta persona le acreditan el 26 de cada mes su sueldo, entonces, ¿a partir de cuándo va a ser contribuyente del IRP? Si yo le tengo que agregar, actualizarle y agregarle esa obligación, ¿a partir de qué fecha va a ser? Y a partir del 27 o del mismo día luego, profe. No, a partir del 27. Muy bien. Entonces, a partir del 27 de octubre es que esta persona va a ser contribuyente del IRP, ¿sí? Suponiendo que todos los meses está ganando libre esto, ¿sí? Entonces, porque nuestra ley nos dice que una vez que supere los 80 millones, entonces a partir de ahí es contribuyente. Hasta septiembre todavía no alcanzó, entonces cuando cobre lo de octubre, ahí va a alcanzar, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? El 26 de octubre cobra y a partir del 27 de octubre va a ser contribuyente. Entonces, hasta lo que finaliza del año va a tributar, que en este caso quiere decir que solo va a tributar por lo que cobra en noviembre y diciembre, que sumado lo que es noviembre y diciembre, nos daría 17 millones. Entonces, sobre este 17 millones nomás va a tributar, ¿sí? Entonces, si acá la pregunta es, el señor Juan Pérez recibe una remuneración fija de manera mensual de guaraníes 8.500.000. Si todos los meses cobra el mismo sueldo en fecha 26 de cada mes, ¿a partir de qué fecha será contribuyente el IRP? ¿Cuál va a ser la fecha que ustedes van a poner? A partir del 27 de octubre. Muy bien, a partir del 27 de octubre. Ahora les pregunto algo. Esta persona, Juan Pérez, va a tributar solo por lo que cobró entre noviembre y diciembre, que alcanza 17 millones. Él no tiene ningún gasto. Yo les pregunto a ustedes ahora, ¿va a pagar o no va a pagar impuestos? ¿Sí o no? No, profe. No, profe. No. ¿Por qué ustedes me dicen que no va a pagar impuestos? Porque
pasa para el otro año, algo así era. No me No, acuerdo. no, esa es la respuesta. Porque no superan 80 millones ahí o cómo. Muy bien, porque lo que cobra a partir de ahí no alcanza otra vez 85 millones, 80 millones, perdón. Pero para el año siguiente sí, ahí ya sí va a alcanzar otra vez porque ahí ya va a sumar de enero hasta diciembre, ¿sí? Porque lo que cobró hasta octubre es lo que le hizo ser contribuyente y va a tributar a partir de lo que cobra entre noviembre y diciembre. Muy bien. En el punto 7 también es un cálculo que ustedes tienen que hacer, dice, ¿cuánto sería el impuesto a pagar en IRP, RCP si obtenido una renta neta de 40.220.000? Acá ustedes tienen que hacer un cálculo, pero si la renta neta es de 40.220.000 y nuestra tasa es escalonada de 8, 9 y 10, ¿qué tasa le van a aplicar en este caso? El 8%, profe. El 8%, muy bien, porque hasta 50 millones es el 8%, muy bien. En el punto 8 dice, un contribuyente del IRP-RCP recibe ingresos inferiores a 80 millones anuales. Debe presentar la declaración, paga impuesto. A ver, ¿quién me responde esta pregunta? Sí, debe presentar declaraciones juradas y también paga impuestos porque superan los 80 millones. Bueno, en que debe presentar la declaración, sí debe presentar, ¿verdad? Pero ahora les vuelvo a preguntar, ¿va a pagar impuesto? ¿Sí o no? Lean bien el enunciado número 8. No, profe, porque dice inferiores a 80 millones. Exactamente. Acá está nuestra pequeña trampita. Ya es una trampita ahora para el examen. Inferiores a 80 millones. ¿Qué quiere decir eso? Que es menos que 80 millones. Entonces, ¿debe presentar la declaración? Sí debe. ¿Paga impuesto? No, ¿verdad? Y si yo les pregunto, ¿por qué no paga impuesto? Porque sus ingresos son inferiores o son menos que 80 millones. Muy bien. 9. ¿Cuáles son los egresos deducibles en el caso del IRP por rentas de trabajo? ¿Qué pusieron ahí? Yo esa parte no terminé todavía, profe. ¿No? A ver, ¿alguien más? Por ahí si nos pueden hablar, si nos pueden enviar en el chat. José, Ciara, Nilda. A ver, ¿qué dicen con respecto al punto 9? Acá dice, profe, se podrán deducir adquisiciones de muebles, equipos, la construcción. Ese sería alimentación, vestimenta. Muy bien. Alimentación, vestimenta, los gastos relacionados a la actividad. En el caso de los inmuebles y rodados también pueden utilizarlo como deducible, solo que en ese caso tiene sus límites de hasta cuándo nosotros podemos utilizar, ¿verdad? Acá tienen, ay, perdón. Acá, egresos deducibles, gastos personales, familiares, alimentación, vestimenta, arrendamiento, adquisición de mobiliario, esparcimiento, salud, educación, ¿verdad? Adquisición de bienes muebles. Y acá lo que en el caso de los vehículos es deducible 1 cada 3 años y en el caso de los inmuebles 1 cada 5 años. Muy bien. Y en el punto 10 dice, ¿cuáles son las tasas impositivas para el IRP? Tanto por rentas de trabajo como por rentas de ganancia capital.
¿Cuáles son las tasas impositivas que se aplican para el IRP por prestación de servicios? Que eran tres. Del, no era 30% o 50%, algo No, así. la tasa impositiva. Ah, ¿Cuánto es la tasa impositiva en IRP por prestación de servicios y en IRP por ganancia capital? ¿No se acuerdan? No puede ser que nadie todavía no hizo, o sea, que dos, tres compañeros nomás hayan hecho su tarea. A ver, acá alguien mandó en el chat. Vamos a mirar. Muy bien. Marlene acá nos dice que es 8, 9 y 10. Entonces, la tasa impositiva para el IRP, RCP o el IRP por renta de trabajo es 8, 9 y 10%. Muy bien, porque tiene tasa escalonada. Pero para el IRP por renta de ganancia capital, ¿qué tasa impositiva tiene? Uno nomás ya nos falta. ese era solo del 8%, ¿verdad, profe? Muy bien. En el caso del IRP por ganancia capital es solo el 8%. Muy bien. Acá justo Nilda también mandó que es del 8%. Muy bien, ¿sí? Vamos a tratar entonces así de siempre participar en nuestras clases, ¿sí? Entonces ahora si por ahí alguien tuvo todavía alguna duda, entonces ahora ya va a poder ajustar su tarea para entregar, ¿sí? Recuerden que para hoy tienen dos tareas para entregar, ¿sí? Lo que es del IRP y después tenían un material sobre lo que es el derecho aduanero, ¿sí? Que yo les alcé un material en Word, Power y también la actividad con las preguntas, ¿sí? Y hoy vamos a estar viendo un poquito de lo que es el impuesto inmobiliario, ¿sí? La próxima clase, entonces vamos a tratar así de cada clase estar compartiendo nuestras tareas o desarrollando algunos puntos. Así también creamos un poquito de participación en ustedes, ¿sí? Profe, Sí, acerca de la actividad 4 tengo en el 10, me quedo. O a ver, sea, eso nomás me falta. bueno, espérame que voy a abrir un ratito la actividad y ahí vemos, ¿sí?
Ujú. Este sería la actividad 4, ¿verdad? Donde ustedes van a ir respondiendo de su material. De su material que tienen sobre el derecho aduanero. Si todas las informaciones están ahí. Comenta sobre las faltas aduaneras, cuáles son las sanciones o infracciones aduaneras, cuánto tiempo es la obligación de guarda y provisión de documentos. O sea, en lo que es la Dirección General de Aduanas, cuánto tiempo es que ellos deben estar guardando esos documentos. ¿A qué se refiere el contrabando de menor cuantía? ¿Verdad? Porque ahí tienen que tener en cuenta qué es contrabando y qué es contrabando de menor cuantía. ¿Qué establece el artículo 321 de la ley 2422? Comenta sobre el delito de contrabando. ¿Cuándo prescriben las sanciones por faltas o infracciones aduaneras? Cita los tipos de defraudación y completa el siguiente cuadro, ¿verdad? Acá, por ejemplo, acá nos pide definir, por ejemplo, faltas aduaneras, tentativa de contrabando, contrabando, defraudación, derecho aduanero y la Dirección Nacional de Aduanas. Que todo eso usted tiene acá. Función de la aduana. Después acá nos habla cuáles son las sanciones o infracciones por faltas aduaneras. Acá también en una parte nos dice de derecho a formular consultas. Cualquier persona que desee algún tipo de información de la Dirección Nacional de Aduanas puede solicitarlo sin ningún problema. Responsabilidad, quiénes son las personas que son responsables. Acá nos habla de los que son las faltas aduaneras, cuáles son las sanciones. Acá nos habla de las faltas aduaneras por diferencia, lo que implica un allanamiento. Acá nos habla también de la adjudicación en las faltas aduaneras, porque nos dice que lo que se recauda, lo que se recauda, por decirlo de cierta manera, en concepto de multas, el 50% es para los denunciantes y el 50% es para la aduana, ¿verdad? Que son los recursos para financiar todo lo que tenga que ver con los gastos de la Dirección Nacional de Aduanas. Acá nos habla del concepto de defraudación, nos habla de los tipos de defraudación que pueden existir, cuáles son las sanciones. Acá nos habla del contrabando, qué es el contrabando, ¿verdad? Que nosotros actualmente muchas veces vemos en la televisión, vemos muchas situaciones de contrabando, inclusive ahora, por ejemplo, con el precio del combustible que está tan alto acá en nuestro país, ¿verdad? ¿Qué hacen las personas? Traen de la Argentina y traen de contrabando, que hubo ya muchos allanamientos también en relación a eso. Acá nos habla del delito de contrabando. Se procederá al decomiso de las mercaderías y vehículos que lo conduzcan y estos responden por el pago de los importes de los tributos fiscales correspondientes, de las multas y costos del juicio, ¿verdad? O sea, en el caso de que haya un delito de contrabando, se retienen tanto las mercaderías como el vehículo, él o los vehículos, en el caso, o sea, en el cual se están transportando las mercaderías, ¿sí? Acá nos habla de la tentativa de contrabando con el fin de cometer con ejecución, pero en sustancias ajenas a su voluntad. O sea, cuando hablamos de tentativa es que inicia ese proceso de contrabando, pero por A o B motivo al final no realiza ese proceso de contrabando. Entonces a eso le llamamos tentativa de contrabando. Bueno, y en el punto, o sea, todas esas respuestas van a encontrar en el punto, en el material, ¿verdad? Y después, en la tarea que dice la compañera, nos habla de elaborar un resumen de los antecedentes del Código Aduanero y pueden consultar sobre el mismo en la página web de las aduanas, ¿verdad? O inclusive ustedes pueden poner antecedentes del Código Aduanero y ahí buscar las informaciones, pero fíjense que sea específicamente de la página de la aduana, sino que entren a una página por ahí que no sea muy confiable. Bueno, acá al principio ya nos aparece historia de la Dirección Nacional de Aduanas. Bueno, que ahora se está justo en proceso de cambiar porque antes teníamos una parte por lo que era el tributo, de lo que es Hacienda, otra parte de lo que es Dirección General de Aduanas y ahora que está
con el proceso de unificar todo, ¿sí? Que ahora le llaman DNI. Bueno, y acá nos habla de la Dirección Nacional de Aduanas, y acá habla, la función de aduanas propiamente dicha comienza en Paraguay, con el advenimiento de la independencia en nuestro país y más específicamente durante el periodo del gobierno supremo dictador José Gaspar Rodríguez de Francia, quien a través de sus órdenes, consideraciones sobre el comercio internacional, adopción de normas tributarias y arancelarias, redacción y aplicación de reglamentos, establecimiento de disposiciones administrativas, ordenamiento de la operación de importación y exportación, creación de consulados en el extranjero para fomentar el comercio exterior, fijación de los diferentes sistemas de pagos de las mercancías introducidas al país y regulación de las actividades de los comerciantes extranjeros en la República. Se constituye en el único gran administrador de las operaciones aduaneras en el territorio nacional, por lo que acertadamente es reconocido como el padre de las aduanas de la República del Paraguay. Y ahí nos habla, inclusive nos habla de algunas leyes o algunos decretos. Ahora, yo no quiero que copien tal cual esto, sino que lean y a partir de eso es que ustedes puedan responder o completar el punto número 10. ¿Sí? ¿Está un poquito más claro ahí? ¿O hay alguna otra duda o consulta? Entonces, en pocas palabras de ese vamos a hacer un resumen. De ese van a hacer un resumen, exactamente. No entendió, pues. Y eso no me falta. Bueno, Gracias, profe. los demás, Está claro. ok, los demás no sé si alguien tiene alguna duda. Está claro. Bueno, ok, cualquier cosa, ahí si después se acuerdan, me escriban. Bueno, como les dije hoy, vamos a estar viendo un poquito de lo que es el impuesto inmobiliario, ¿sí? Bueno, el impuesto inmobiliario está regido por la ley 125/91 y específicamente en lo que vamos a tratar hoy está entre los artículos 54 al 67, ¿sí? El artículo 54, o sea, a modo de recalcar otra vez, en su material está todo por artículos, ¿sí? Pero yo les pongo nomás por artículo para que ustedes sepan de dónde salió, pero el fin mío no es que ustedes digan, ah, en el artículo 54 dice tal cosa, no, yo quiero que ustedes entiendan o diferencien los conceptos que hay o las características, no es necesario que identifiquen por artículo, ¿sí? Bueno, entonces, en lo que respecta al impuesto inmobiliario, el artículo 54 de la ley 125 nos dice que se crea un impuesto anual que es denominado el impuesto inmobiliario y que se paga sobre los inmuebles ubicados en territorio nacional. O sea, ¿cuándo nosotros pagamos un impuesto inmobiliario? Cuando nosotros tenemos un inmueble, una tierra, una parcela a nuestro nombre y pagamos en ese caso un impuesto inmobiliario y eso se paga de manera anual. ¿Quiénes van a ser contribuyentes de este impuesto? Todas las personas físicas o jurídicas que tengan algún inmueble a su nombre, ¿sí? Entonces, yo, por ejemplo, no tengo ningún inmueble a mi nombre, entonces yo no estoy obligada a pagar un impuesto inmobiliario. Pero si yo tengo un terreno, un inmueble, yo tengo que pagar el impuesto inmobiliario. Ahora, ¿dónde nosotros pagamos el impuesto inmobiliario? Municipalidad. Muy bien, en la municipalidad. Cada uno tiene que pagar en su municipio, en su municipalidad, los inmuebles que pertenecen a ese distrito, ¿sí? No es que yo soy de Capitán Mesa y yo quiero pagar en Edelira mi impuesto y voy a ir a pagar allá porque allá es más barato. No. Yo, si mi inmueble o mi tierra pertenece al distrito de Capitán Mesa, entonces en Capitán Mesa es donde yo tengo que estar pagando mi impuesto inmobiliario. Muy bien. Bueno, entonces, ¿quiénes van a ser contribuyentes? Todas las personas físicas o jurídicas o cualquier otro tipo de entidad que tenga algún inmueble en su nombre, ¿verdad? Pero así también existen algunas personas o algunas entidades que están exentas del pago del impuesto inmobiliario. ¿Cuáles son esas? Nos dice que están exentos de pagar el impuesto inmobiliario todos los inmuebles que pertenezcan al Estado y también a las municipalidades. O sea, que los inmuebles que son del municipio, de la municipalidad o del Estado, por eso no se pagan impuestos, ¿sí? Las propiedades de inmuebles a las entidades religiosas reconocidas, aquellas entidades religiosas que son reconocidas por las autoridades competentes y que tengan un inmueble a su nombre, están exentos, exonerados de pagar impuestos inmobiliarios. Los inmuebles declarados monumentos históricos nacionales, los inmuebles de las asociaciones reconocidas de utilidad pública, los inmuebles
aquellos inmuebles que son utilizados como sedes sociales pertenecientes a partidos políticos, instituciones educativas, culturales, sociales, deportivas, sindicales, esos también están exentos de pago de impuestos. Por ejemplo, si tenemos un salón de la cultura, una escuela, ¿verdad? Escuela de danza municipal, entonces ellos también están exentos de pagar impuesto inmobiliario. Los inmuebles del dominio privado cedidos en usufructo gratuito a entidades. Vamos a suponer que yo tengo un inmueble que es mío, pero yo cedo para que pueda utilizar, por ejemplo, una escuela, una escuelita, una escuela de danza, una escuela de artes, algo, ¿verdad? Entonces, el inmueble sigue siendo a mi nombre, pero yo le presto a esa entidad, entonces, en ese caso tampoco no se paga impuesto porque no es yo el que estoy, no soy yo la que estoy usando el inmueble, sino que está utilizando alguna entidad educativa. Los inmuebles que son de propiedad del veterano, del mutilado y lisiado de la Guerra del Chaco y de su esposa viuda. O sea, aquellos inmuebles que pertenezcan a un veterano de la Guerra del Chaco o en el caso de que el veterano ya haya fallecido, pero está la persona viuda, entonces ellos también están exentos de pagar el impuesto inmobiliario. También están exentos de pago del impuesto inmobiliario aquellos parques nacionales y las reservas que son de preservación ecológica, declarados como tales por ley. No es que yo, ay, no, el mío es de preservación ecológica y yo no voy a pagar impuestos, no. Sí, es una reserva, pero tiene que estar reconocida por la ley como tal para que en ese caso sea exonerado o exento del pago del impuesto, ¿sí? Entonces, esas son algunas de las personas que reúnan estas características o sobre esos inmuebles que no van a estar pagando ningún tipo de impuesto inmobiliario, ¿sí? Puede darse el caso de que el impuesto inmobiliario pueda reducirse en un 50%. ¿En qué caso puede darse que un impuesto inmobiliario pueda reducirse hasta el 50%? Cuando se produzcan calamidades de carácter natural que afectan a los inmuebles. Como vemos ahí en la imagen, por ahí si hay una tormenta, causa ciertos daños en mi inmueble, el daño es demasiado grande, entonces yo puedo solicitar a las autoridades competentes que se me reduzca el impuesto inmobiliario por ese ejercicio fiscal hasta en un 50%, ¿sí? Pero el que va a determinar si se va a reducir o no esa situación es el Poder Ejecutivo, ¿sí? Es el Poder Ejecutivo quien tiene esa facultad para poder decidir si es que se puede reducir el impuesto inmobiliario o no hasta en un 50% por tales situaciones, ¿sí? Bueno, ¿sobre qué valor nosotros vamos a estar calculando nuestro impuesto inmobiliario? Y nos dice que la base imponible la constituye la evaluación fiscal de los inmuebles establecidos por el Servicio Nacional de Catastro. O sea que no es que nosotros vamos a decir, los inmuebles de la zona urbana se cobran tanto, lo de tal barrio se cobran tanto, lo de la zona rural tanto. No, sino que el impuesto se cobra, tiene un porcentaje que se cobra, pero ese porcentaje se aplica sobre el valor que tiene ese inmueble, ¿sí? Y el valor, la entidad que nos proporciona el valor o que va a hacer esa evaluación del inmueble es el Servicio Nacional de Catastro, ¿sí? Catastro, cuando muchas veces solemos escuchar eso hay que ver con catastro, entonces son ellos los que se encargan de determinar el valor de ese inmueble, ¿sí? Y el valor de ese inmueble es el que va a constituir la base imponible. Por ejemplo, como vimos recién en el IRP, nosotros sabemos que tiene tasa al 8, 9 y 10. Cuando ¿a qué valor le aplicamos esa tasa? A la ganancia, ¿verdad? Gana 50 millones, bueno, aplicamos la tasa del 8%, ¿sí? Y en el caso del impuesto inmobiliario, hay una tasa impositiva que se aplica a los inmuebles, pero esa tasa impositiva se aplica sobre el valor del inmueble, ¿sí? Ese valor del inmueble también se tiene que ir actualizando cada año, ¿verdad? Porque ustedes saben que los inmuebles con el transcurrir de los años van aumentando su valor, no es que se van disminuyendo como en el caso de los vehículos. Entonces, el valor de esos inmuebles se deben de actualizar cada año para saber qué valor tienen para el año siguiente, ¿sí? Todos los inmuebles deben estar empadronados. ¿Qué quiere decir eso? Que cada inmueble perteneciente a un distrito tiene su número de padrón y su número de finca. Y a partir de ahí es que se los identifica. Por ejemplo, o tal señor, o Juan Pérez tiene un terreno de tantas hectáreas, padrón número tanto, finca número tanto, ¿sí? Todos los inmuebles deben estar empadronados. Bueno, ¿cuál es la tasa impositiva? En el caso de los inmuebles, la tasa es del 1%, ¿sí? Entonces, a todos los inmuebles le aplicamos una tasa impositiva del 1% para saber cuánto es que tenemos que pagar de impuesto inmobiliario. Y en el caso de los inmuebles rurales, cuando sean menos de 5 hectáreas, pagan 0,50%. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los inmuebles de la zona urbana
pagan o la tasa impositiva es del 1%, y ese 1% se calcula sobre el valor del inmueble, y el valor de ese inmueble nos da catastro. Y para los inmuebles rurales, cuando sean menos de 5 hectáreas, se le aplica la tasa del 0,50%, ¿sí? Esas tasas están establecidas por la ley, ¿sí? Bueno, acá nos dice, el instrumento para la determinación de la obligación tributaria lo constituye el padrón inmobiliario, el que deberá contener los datos obrantes en la ficha catastral. O sea que el departamento de catastro es el que nos debe de brindar todas esas informaciones. Aparte de la evaluación, son ellos quienes tienen registrado cada uno de los inmuebles bajo cierto número de padrón, ¿verdad? Y que tiene que tener todas esas identificaciones. El impuesto inmobiliario se liquida una vez al año, ¿sí? El impuesto inmobiliario se liquida una vez al año. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros cada año tenemos que pagar nuestro impuesto inmobiliario. Si yo no pago este año, pago recién el año que viene, entonces voy a estar pagando multas o intereses por el pago tardío, ¿sí? Porque nosotros también tenemos que pagar nuestro impuesto inmobiliario cada año. Y acá dice que la Dirección General de los Registros Públicos no inscribirá ninguna escritura en el caso de adeudarse impuesto inmobiliario. ¿Qué quiere decir eso? Que las personas en el caso de que deseen vender un inmueble, sí o sí deben estar al día con el pago de sus impuestos. Si no está al pago, no está al día con el pago de sus impuestos, no puede hacerse la transferencia. O sea, que no es el que el escribano va a decir, no, te voy a hacer nomás la transferencia, después solucionar el pago de los impuestos. No, porque la Dirección General de los Registros Públicos no va a poder inscribir eso. Entonces, si yo quiero vender un inmueble a Juan Pérez, yo debo 5 años de impuesto inmobiliario, yo tengo que pagar esos 5 años de impuesto inmobiliario para después poder transferirle ese bien a Juan Pérez, ¿sí? En el caso de que se adeude algún impuesto inmobiliario, sí o sí se deben de abonar los años que se adeudan para a partir de ahí realizar la transferencia, ¿sí? Bueno, ¿están más o menos hasta acá? ¿Tienen alguna duda, alguna consulta? Está claro, pues, de mi parte. ¿Cómo? Está todo claro. Ah, bueno, ahí, ok. Cualquier cosa pueden realizar las preguntas sin ningún problema. Bueno, entonces, para todos los inmuebles que son de la zona urbana, se le aplica una tasa del 1% para el impuesto inmobiliario. Y para los inmuebles de las zonas rurales que sean menos de 5 hectáreas, se le aplica una tasa del 0,5% o 0,50, ¿sí? Después también hay ciertos artículos de nuestra Constitución Nacional, específicamente no es no es de nuestra Constitución Nacional, sino que de la Ley 125/91, específicamente el artículo 71 al 76, que nos habla del impuesto adicional a los inmuebles de gran extensión y a los latifundios. Cuando hablamos de los inmuebles de gran extensión, aquellos inmuebles que tengan más cantidades de hectáreas, no aquellos inmuebles pequeños como vimos, inmuebles rurales de menos de 5 hectáreas que pagan el 0,5%, sino que en el caso de los inmuebles de gran extensión son aquellos que tienen gran cantidad de hectáreas. Y también están los latifundios. ¿A qué nosotros le llamamos los latifundios? Se le llama latifundio a una hacienda agrícola de gran extensión que pertenece a una sola persona, ¿sí? Bueno, entonces, ¿a qué nosotros le llamamos latifundio? A aquellos inmuebles o aquellos que son considerados hacienda agrícola de gran extensión, ¿verdad? Que pertenecen a una sola persona. Entonces, en este caso, nuestro artículo 71 de la ley 125/91 nos dice que en este caso también se crea un impuesto inmobiliario, pero que se cobra adicional. O sea, se cobra un impuesto a los inmuebles de gran extensión y a los latifundios que sea adicional al impuesto inmobiliario, que para aplicar eso existe una escala que está establecido de cuánto es lo adicional que vamos a cobrar en el caso de los inmuebles de gran extensión o en el caso de los latifundios. También nos dice que aquellos que teniendo diferente empadronamiento, que sean adyacentes y pertenezcan a un mismo propietario. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros dijimos, por ejemplo, latifundios, perdón, latifundios, que son los inmuebles de hacienda agrícola de gran extensión, que pertenecen a una sola persona, o los inmuebles también que están todos bajo un mismo número de padrón y que son de gran extensión, que tienen más cantidad de hectáreas.
Pero también nos dice que aquellos inmuebles que tengan diferente empadronamiento y que son adyacentes y que pertenezcan a una misma persona. ¿Qué quiere decir eso? Que por A o B motivo tienen número de padrón diferentes, pero todos pertenecen a la misma persona y uno de los inmuebles, o sea, los inmuebles están uno al lado del otro. Entonces, en ese caso también se consideran inmuebles de gran extensión. ¿Por qué? Porque por más que tengan número de padrón diferente, pero pertenecen a la misma persona y están unos al lado de otros. En ese caso se suman las hectáreas que tienen cada uno de esos inmuebles para saber a qué tasa se le aplicará, ¿sí? Eso es a modo de aclaración. Entonces, en ese caso tenemos que sumar, por ejemplo, si tenemos 3 inmuebles de diferentes números de padrón, pero que los 3 pertenecen a Juan Pérez, entonces tenemos que sumar el inmueble 1, cuántas hectáreas tiene, el inmueble 2, cuántas hectáreas tiene, el inmueble 3, cuántas hectáreas tiene, y sobre ese total, teniendo en cuenta la escala que está establecida en nuestro artículo 74, ahí decir o disponer cuánto de adicionales que nosotros le vamos a estar cobrando, ¿sí? Bueno, la base imponible en este caso también va a constituir el valor que es consignado a dicho bien, que en este caso también el valor es asignado por catastro, ¿sí? Por lo que es el departamento de catastro. Bueno, en nuestro artículo 74 nos establecen cuáles son las tasas adicionales. En el caso de los inmuebles de gran extensión, tenemos otra vez separados los que pertenecen a la región oriental y los que pertenecen a la región occidental, ¿sí? En el caso de los que pertenecen a la región oriental, hasta 10.000 hectáreas no van a pagar nada adicional, ¿sí? Van a pagar solo la tasa establecida, ¿sí? Que va a ser en este caso el 1%, ¿sí? Porque el 0,5 es solo para los inmuebles de menos de 5 hectáreas. Entonces vamos a aplicar el 1%. Y como es hasta 10.000 hectáreas, entonces no pagan algo adicional. Después de los inmuebles que tengan de más de 10.000 hectáreas hasta 15.000 hectáreas, van a pagar un impuesto adicional del 0,5%. De más de 15.000 hectáreas hasta 20.000, 0,7%. De más de 20.000 hasta 25.000, un 0,8% de impuesto adicional. De más de 25.000 hasta 30.000, un 0,9% adicional. Y si es de 30.000 en adelante, van a pagar 1% adicional, ¿sí? Eso es adicional porque es considerado un inmueble de gran extensión, tiene más de 10.000 hectáreas. Eso es para lo que estén en la región oriental. En el caso de la región occidental, para considerarse un inmueble de gran extensión, hasta 20.000 hectáreas no van a pagar el adicional. Si es más de 20.000 hectáreas hasta 30.000, 0,5 adicional. Si es de 30.000 a 40.000, 0,7 adicional. Si es de más de 40.000 hasta 50.000, 0,8 de adicional. Si es más de 50.000 hasta 60.000, 0,9 adicional. Y en el caso de que sean de más de 60.000 hectáreas en la región occidental, es del 1% adicional. Eso es en el caso de los inmuebles que son considerados de gran extensión. Y en el caso de los latifundios, que cuando hablamos de latifundios sabemos que es aquella hacienda agrícola de gran extensión que pertenece a una sola persona, en ese caso el recargo adicional es del 50%, ¿sí? En lo que respecta a la distribución de los recursos, si bien nosotros pagamos eso en nuestro municipio, no es que el 100% queda ahí en el municipio, sino que el 50% queda en el municipio y el otro 50% es enviado al Estado, ¿sí? No es que el 100% de lo que se recauda en impuesto se va el 100%. De eso nos dice el artículo 75 de la ley 125/91, nos dice que en el caso de repartir lo que se percibe en concepto de impuesto inmobiliario a la municipalidad, a cada municipalidad le corresponderá el 50% de la recaudación y lo demás va al Estado. Y en el caso del impuesto adicional que se cobra, caso de las personas que tengan baldíos, ¿sí? En ese caso sí, lo recaudado queda para el municipio, ¿verdad? Muchas veces vemos que por tener lugares baldíos le cobran algo adicional, le cobran ciertas multas, entonces eso sí queda para el municipio, pero lo que se cobra en concepto de impuesto inmobiliario queda el 50% para el distrito, para la municipalidad, y el restante es para el Estado, ¿sí? No es que el 100% queda en nuestro distrito. Bueno, entonces, ciertos artículos de nuestra ley 125/91 nos hablan de lo que respecta al impuesto inmobiliario, ¿sí? Nos dice que se crea un impuesto
que se paga de manera anual, que nosotros pagamos en nuestro municipio y que pagamos en el caso de todos los inmuebles un 1% o en los inmuebles rurales de menos de 5 hectáreas 0,5%. Esa tasa impositiva se aplica sobre el valor del inmueble, pero ese valor del inmueble no es que nosotros nomás decidimos cuánto vale, sino que el Servicio Nacional de Catastro es el que nos brinda o nos da esa evaluación, nos dice cuánto vale ese inmueble para a partir de ahí aplicar la tasa impositiva. En el caso de que no estemos al día con nuestro impuesto inmobiliario, no vamos a poder realizar una transferencia de ese inmueble. Sí o sí tenemos que estar al día porque en la Dirección General de los Registros Públicos no se permitirá escribir o realizar ese proceso en el caso de que se adeude en concepto de impuesto inmobiliario. ¿Sí? En el caso de los inmuebles de gran extensión o los latifundios, existen tasas adicionales que se cobran al impuesto inmobiliario. Así también hay que tener en cuenta que aquellos inmuebles que por más que tengan diferente número de padrón, pero que pertenezcan a una misma persona y que estén juntos, entonces en ese caso se considera también como inmueble de gran extensión y para calcular se suma cuánto de hectárea tienen cada uno de ellas para saber qué tasa adicional es que se le va a estar cobrando. El valor de los inmuebles que nos brinda Catastro debe ser actualizado cada 5 años, debe ser actualizado cada año, ¿sí? Ustedes saben que los inmuebles con el transcurrir de los años van aumentando su valor. Bueno, no sé si hay alguna duda o alguna consulta. Está todo claro, profe. Ese vamos a tener también otra tarea para entregar. Sí, justa, pero eso van a entregar recién el otro lunes. Hoy lo que deben de entregar es la tarea 3 y 4 y para el otro lunes es que van a entregar su tarea 5 en este caso. Bueno, dale, profe. Ok, un ratito les voy a mostrar cuáles son las tareas y después ya les libero. Acá. Acá. Bueno, en su actividad 5 tienen otra vez 10 preguntas, ¿sí? Que todos van a responder de ese material. ¿Quién establece la evaluación fiscal de los inmuebles? Que ya vimos recién. ¿Quién establece cuánto va a valer un inmueble? A ver, ¿qué dicen? ¿Quién dice cuánto va a valer en un inmueble? Nosotros decidimos Catastro. Catastro. Muy bien. Bueno, después en la pregunta 2 dice que establece el artículo 66 de la ley 125, que vamos a mirar específicamente qué nos dice ahí nuestro artículo 66. Como yo les digo, en este no es necesario que ustedes identifiquen por artículo de memoria, pero sí que puedan entender, ¿verdad? Y nuestro artículo 66 nos habla un poquito de lo que son las gestiones administrativas y judiciales. ¿Quiénes serán contribuyentes del impuesto inmobiliario? ¿Quiénes son los que están obligados a pagar impuesto inmobiliario? Toda la persona que tiene mueble a su nombre y que esté en el territorio paraguayo. Muy bien. Bueno, ¿a qué se refiere el impuesto adicional a los inmuebles de gran extensión y a los latifundios y cuáles son los inmuebles afectados? Por ahí es que aquellos inmuebles y ustedes tienen ahí cuáles son las cantidades de hectáreas que pueden ser considerados, ¿sí? Y también nuestro artículo 72 nos habla específicamente de cuáles son los inmuebles afectados, que ahí vamos a hablar un poquito de aquellos que son de gran extensión y también aquellos de que por más de que tengan número de padrón diferente y pertenecen a una misma persona, también están afectados. De eso vamos a hablar en el punto 5. ¿Qué es el padrón inmobiliario? ¿Verdad? Que ustedes tienen una definición exacta, pero cuando hablamos de padrón es el número al cual está registrado o están registrados cada uno de los inmuebles. ¿En qué situaciones se pueden realizar exoneraciones parciales del impuesto? ¿En qué situaciones podemos solicitar una exoneración parcial? Cuando les cedemos nuestro inmueble a
a un lugar público, vamos a decir. En ese caso está exento al 100% luego. Está bien tu Ah, idea, pero en ese caso está exento al 100%. Pero ¿cuándo podemos solicitar una exoneración parcial? A ver, alguien que pueda ayudarle a la compañera. Pues la compañera ya le está diciendo todas las respuestas. A ver, ¿en qué situaciones nosotros podemos pedir una exoneración del 50% y que el Poder Ejecutivo es el que va a decidir? ¿Cuándo es? ¿No se acuerdan? A ver, José, Ciara, acá nos dice nuestra materia, ¿sí? Cuando se produzcan calamidades de carácter natural que afecten a los inmuebles. Entonces, en ese caso, se puede pedir una exoneración parcial y se exonera hasta el 50%, ¿sí? Bueno, después en el punto 8 dice cuál es la tasa impositiva del impuesto adicional a los inmuebles de gran extensión y a los latifundios, ¿sí? A los inmuebles de gran extensión es este cuadro que ustedes tienen acá, y a los, es este, y a los latifundios es que es adicional el 50%, ¿sí? Si bien no está acá en la presentación, pero está también en su Power. Y después dice, cita tres exoneraciones del pago del impuesto inmobiliario. Acá una de las exoneraciones va a ir el que dijo Marlene Torres, que en el caso de que un inmueble propio sea cedido para que utilice alguna entidad educativa, algún tipo de institución. Esta sería una de las exoneraciones. A ver, ¿quién me puede decir otras exoneraciones? Tres tenemos que completar. ¿Cuáles pueden ser otras exoneraciones? A ver, ¿quiénes otros están exonerados de, o sea, qué otros inmuebles pueden estar exonerados de pagar impuesto inmobiliario? A ver, ¿alguien que se acuerda? José, Ciara, Marlene. los parques y reservas y eso. Muy bien, los parques, las reservas, siempre y cuando estén reconocidas por ley como tal, ¿sí? Muy bien. Nos falta uno. ¿Cuáles eran otros? Los inmuebles que pertenecen a veteranos de la Guerra del Chaco o a la viuda, los inmuebles que pertenecen al Estado, a las municipalidades, ¿verdad? Las entidades, los inmuebles, las entidades religiosas que están reconocidas, ¿sí? Existen varios inmuebles que están exentos o exonerados del pago del impuesto inmobiliario, ¿sí? Pero en este caso, tres nomás le pide citar acá, ¿sí? Bueno, no sé si tienen alguna duda o alguna consulta. ¿O está todo ok hasta acá?
Bueno, entonces, entonces les libero hasta acá, ¿sí? Es las 8, o sea, están por ser las 8, entonces van a tener tiempo todavía para completar su tarea 3 y 4, inclusive por ahí si están con muchas energías ya pueden completar también su tarea número 5, entonces ya después tienen libre en la semana, ¿sí? Porque recuerden que el otro lunes vamos a tener otra vez clases y yo les voy a ir dejando otra vez tareas, ¿sí? Creo que nos faltan 2 unidades todavía por desarrollar y después ya van a estar libres, ¿sí? Ya vamos a pasar a nuestro examen, ya vamos a terminar otra vez nuestro bimestre. Entonces, cerramos hasta acá. Les deseo muy buenas noches, que tengan una excelente semana y nos encontramos otra vez el próximo lunes a las 18:30, si Dios nos permite. Que tengan buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches.